Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos que se conectan nuevamente en Facebook Live de Iglesia de Dios Vida Nueva, zona 7, Quinta Samayoa, ciudad de Guatemala. Dios les bendiga grandemente por esa pasión de querer aprender cada día más acerca de la palabra de Dios. Hemos estado llevando una serie de temas acerca del discipulado. Esta es la tercera sesión en la que vamos a abordar nuevamente el tema del discipulado. Ahora, en esta noche, tomaremos el tema llamado discipular es dejar un legado. Para poder comenzar con este tema, quiero por favor darle primero la bienvenida a nuestros amigos y a todos los fieles que se conectan por esta vía. Y luego pues vamos a elevar una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe en esta preciosa noche. Reciban entonces ustedes un cordial saludo de parte de nuestro pastor Fermín Cuyuch. Muy bien, ya estamos listos. Por favor, preparen su Biblia, preparen su cuaderno, su lapicero para poder tomar las notas respectivas en su casa. Por favor, con toda la familia, con toda confianza. Muy bien, llamen a sus amigos, por favor compartan este link a las personas que ustedes conocen para que juntos, como comunidad cristiana evangélica de Guatemala, podamos aprender el día de hoy de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por una reunión más que tenemos en esta noche. Padre, que estás en los cielos, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar conectados con cada uno de mis hermanos por esta vía y poder sincronizarnos en leer tu palabra, escudriñar tu palabra y cada día, Señor, crecer espiritualmente, crecer emocionalmente, oh bendito Dios, crecer, Padre mío, en criterio para toma de decisiones en nuestro día a día basado en tu palabra. Dios eterno, gracias por una oportunidad más, por la salud que nos das el día de hoy. Gracias por la lluvia que has mandado en nuestro territorio guatemalteco el día de hoy, bendito Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por el cuidado que has tenido por cada una de las familias, Dios mío, de Iglesia de Dios Vida Nueva. Gracias, mi Dios, por el sustento diario de cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Dios, por las fuerzas, Señor, que les das a cada uno de los que hoy han salido, Dios bendito, a buscar un trabajo, a poder, Dios mío, también dedicarse al trabajo, los que tienen trabajo aún, bendito Dios. Gracias por las fuerzas, por el cuidado que tú le has dado a cada uno de ellos. Bendíceles, por favor, retribúyelos en esta noche con una palabra de aliento, con una palabra de enseñanza en su vida para que tomen fuerza, Dios mío, en el día a día y poder depender aún cada día más de ti. Señor bendito, muchas gracias en esta noche. Te damos ahora el honor, la gloria, el imperio y la majestad solamente a ti. Padre, gracias por la vida de nuestro pastor en este momento que ya se encuentra conectado con nosotros, a la familia pastoral, al cuerpo de líderes de Iglesia de Dios Vida Nueva, bendito Dios, a los líderes de grupos familiares, a los distintos líderes de cada ministerio, Padre bendito, de nuestra congregación. Bendíceles y en esta hora juntos podamos aprender de tu palabra. Dios eterno, al igual te doy gracias por nuestros amigos que están conectados por primera vez, bendito Dios. Te doy gracias por ellos y que los bendigas con una palabra en esta preciosa noche. Queremos aprender de ti acerca del discipulado, cómo crecer espiritualmente, cómo dejar de generación en generación un legado como tú nos lo has dejado. Dios, gracias. Gracias, bendito Dios. Queremos hoy encomendarnos en tus manos para que puedas tú, Señor, guiarnos en tu palabra. Amén, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo, pues tomemos nuestras Biblias. Previo a comenzar el tema del día de hoy, acerca del tema, como les había mencionado, el tema de hoy respecto a la serie del discipulado es: discipular es dejar un legado. Muy bien, ¿se le quedó? Discipular es dejar un legado. Muy bien, previo a desarrollar el tema de esta noche, quiero recapitular los temas que hemos venido realizando o hemos venido exponiendo durante estas dos sesiones anteriores. Hemos hablado de que el discipulado es un proceso.
hablamos de disciplina y hablamos de que si hay disciplina en el proceso vamos a obtener resultados exitosos. Hablamos también en la segunda sesión acerca de el discipulado tiene un sacrificio, se paga un precio. Hablamos acerca de la ley del sacrificio y cómo Jesús nos dio el ejemplo de pagar ese precio del discipulado, dándonos el ejemplo. Leímos en 1 Pedro 2, 20 al 22 en la sesión pasada, que dice de la siguiente manera: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dando el ejemplo para que sigan sus pasos. Desarrollamos paso a paso la ley del sacrificio en la sesión pasada. Hablamos acerca de un discípulo debe de pagar el precio. ¿Cuál es el precio que se debe de pagar? Hablamos en la sesión pasada de que el verdadero discípulo tiene que tomar su cruz, abstenerse de los deseos carnales, abstenerse de la comodidad y poder dar un paso de ser proactivo, de poder ofrecerse ante Él para hacer el trabajo que se nos ha encomendado de la gran comisión. No es tan fácil ser un discípulo, que requiere su disciplina, requiere de un sacrificio, de tomar la cruz, de abstenerse de las cosas que a veces nosotros deseamos hacer en el día a día, de ver mucha televisión, de estar mucho en las redes sociales, estar mucho tiempo ocioso. Debemos de dejar esos malos hábitos para poder tomar esa responsabilidad de ser verdaderos discípulos y replicarnos. Es una responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros para cambiar nuestro país y marcar la diferencia. Entonces, previo a estos temas, hoy vamos a hablar de lleno entonces que discipular es dejar un legado. Ok. Quiero por favor citar el libro de Juan, San Juan capítulo 15, verso 2, para poder introducirme a este tema de esta noche. Discipular es dejar un legado. Interesante, abra su Biblia conmigo, por favor, en San Juan capítulo 15, verso 2. Qué poderosa palabra la que encontramos aquí, habla directamente a nuestro corazón. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Por favor, San Juan 15, verso 2. Dice de la siguiente manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Qué poderosa palabra! Impresionante lo que habla en este pasaje. Si usted medita palabra o frase por frase, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Interesante palabra. Entonces, para poder discipular efectivamente y dejar un legado a nuestra generación, es necesario que nos dejemos podar las ramas que no producen fruto en nuestra vida y pueda nuestro Señor Jesús podar las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Correlaciona con el tema de la sesión pasada de la ley del sacrificio, pagar un precio. Es necesario de abstenernos de muchas cosas que quizás hoy estamos tan cómodos practicarla en nuestro día a día. Debemos enfocarnos a la misión que Dios nos ha dado, a los principios que en su palabra se describen. Entonces, es necesario que seamos moldeados por Dios. Es necesario, para dejar un legado como verdadero discípulo, necesitamos entonces ser podados de nuestras ramas que no producen fruto y que las ramas que sí producen fruto, podarlas nuevamente para que aún den más frutos, dice San Juan 15:2. Entonces, para dar frutos o para dejar un legado, producir y reproducir,
es necesario ser humildes y dejarse moldear por nuestro Señor Jesús, por la palabra de Dios. Entonces, ya viendo este pasaje interesante, quiero citar lo que John Maxwell dice en uno de sus libros impresionantes acerca del liderazgo. Él habla de la siguiente manera: el valor duradero de un verdadero discípulo o líder se mide por la sucesión. Apunte esta frase, interesante, a mí me llegó en el corazón, por eso lo anoté. Dice, el valor duradero de un verdadero discípulo o líder se mide por la sucesión. Ahora, ¿cómo podemos medirte a ti en este momento la efectividad de tu relación con Dios? ¿Cuál es el parámetro de medición? ¿Cuáles son los resultados que tú has dado en los años que llevas en el Evangelio? Quizás tú llevas 1 año, 5 años, 10 años, 20, 40, 50 años, naciste en el Evangelio, y si te pasamos una evaluación hoy, si te medimos tus resultados, medimos tu rendimiento espiritual, según lo que dice John Maxwell, los resultados se miden por la sucesión que has tenido. ¿A cuántos has replicado en el trayecto de tu vida cristiana? En otras palabras, ¿a cuántos has discipulado en tu trayectoria cristiana evangélica en Guatemala? Muchas veces las iglesias no crecen numéricamente porque estamos muchas veces faltos de discípulos, de discipulado. Es necesario hoy en día, en este momento, que tenemos la oportunidad de estar en casa y tenemos más tiempo en meditar en Él, de poder nutrirnos en la palabra, capacitarnos en la palabra, que es lo que hoy estamos haciendo con ustedes, para poder fortalecer nuestra fe y convertirnos en verdaderos discípulos que dejan un legado de generación en generación y replicarnos y producirnos o reproducirnos. En otras palabras, también podemos decirlo, multiplicarnos. ¿Qué es lo que dice San Juan 15:2? Que para poder dar fruto necesitamos que nuestro Señor Jesús nos pode las ramas, o que nos quite las ramas que no agregan valor a nuestras vidas. Tener humildad, someternos a la voluntad de Dios. Ok, entonces quiero dividir en 3 secciones los siguientes temas que quiero tratar con ustedes durante este tiempo tan valioso que tengo en este medio, y trasladarles lo que la palabra de Dios indica para cada uno de nuestras vidas. En primer lugar, discipular entonces es un legado. Número 2, vamos a ver en una perspectiva holística o una perspectiva general, en otras palabras, cómo comenzar a discipular. Número 3, vamos a ver cómo Jesús nos enseña la ley del legado a través del ejemplo que Él nos da. Muy bien, pero quiero entonces introducirme con ustedes en Mateo capítulo 26. Por favor, anoten ahí en su cuaderno Mateo capítulo 26, verso 26 al 30. En la versión Dios habla hoy, leo en esta preciosa noche. Mientras comían, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, verso 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes esta copa, porque esto es mi sangre, con lo que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, miren, interesante, hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué promesa tan especial que encontramos acá como producto de un trabajo de discipulado, de dejar un legado. Ahora bien, en base a este texto, vemos nosotros este magno evento que se
celebra, que Jesús lo instituye para recordarlo de generación en generación. Jesús dejó un memorial a sus seguidores que hasta el día de hoy se recuerda de este evento instituido por él. Instituyó la cena del Señor como memorial, legado que se recuerda entonces hasta nuestra generación en el siglo XXI. Habla de dos elementos acá, el pan y el vino. El pan, tomen y coman, esto es mi cuerpo. El vino, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre. Un evento con dos elementos con significado para hacernos recordar en nuestra mente ese hecho histórico que Él vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Interesante la estrategia, la metodología que usa nuestro Señor Jesús para poder instituir un legado en el corazón de todos nosotros, hasta hoy en día recordar ese evento. Interesante. Entonces, discipulado es dejar un legado. Los líderes o discípulos consolidan su legado cuando añaden valor a las personas. Cuando nos referimos al legado, querido hermano y amigo, nos referimos al evangelio, que es poder de Dios. Ahora bien, todo esto se cumple si nosotros le agregamos tres elementos importantes a cómo dejar un legado. El primero el elemento es que cuando nosotros discipulamos debemos de agregar un elemento tangible, real. Jesús dejó el pan y la copa como símbolo físico para recordar, como un símbolo de su cuerpo y sangre. Número 2, el segundo elemento para poder dejar un legado, palabras memorables. Jesús dijo palabras simples y frases para volver a repetir año tras año, año tras año. El tercer elemento que debemos de agregar para dejar un legado es fijar eventos regulares. Jesús instituyó un evento para celebrarla periódicamente, refiriéndose a la cena del Señor. Qué interesante estrategia para hacernos recordar en generación este principio, este evento, para recordarnos de él, de su muerte en la cruz del Calvario. Vean ustedes qué interesante estrategia nos va a servir de base para lo que vamos a explicar en los siguientes pasos en este momento. Entonces, si lo vemos de una perspectiva holística o una perspectiva general, para comenzar a discipular, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, para crear un legado tenemos que ser estratégicos o intencionales. Veamos las siguientes pautas que pueden ayudarnos a comenzar a iniciar un proceso de discipulado con una persona, con nuestros propios hijos, con nuestra familia a nuestro alrededor. No es necesario de viajar a otra nación, a otra aldea, a otro departamento para iniciar el discipulado. Podemos comenzar en casa, con nuestra familia. Veamos entonces cómo podemos comenzar a discipular. Número 1, decide con antelación lo que estás dispuesto a entregar. En las sesiones pasadas hablamos acerca de la ley del sacrificio. Para discipular tenemos que estar seguros del proceso que vamos a iniciar y debemos de ser disciplinados. Si vamos a comenzar, debemos de finalizarlo. Si hay una fecha de inicio, debemos tener una fecha final para poder concluir este proceso. Número 2, debemos tomar la iniciativa de comenzar el proceso ya, y lo tenemos que hacer con gratitud. Número 3, debemos de conocer las metas de cada persona. Con cada persona que vamos a elegir el proceso que vamos a seguir con la persona candidata a ser nuestro discípulo. Jesús escogió cuidadosamente a los que llevarían su legado. No trató a todos por igual. Tenía un proceso de desarrollo específico para cada una de las personas. Muy bien. Número 4. Prepárate para pasar bien la batuta. Una vez que hayas preparado a tu gente, tenemos que prepararnos para la transición. ¿Okay? No toda la vida vamos a ejecutar el proceso de discipulado con una persona. Debe de existir una fecha de corte para poder trasladarle la batuta a esa persona. Una vez entonces que hayamos fijado esa fecha, debemos de accionar.
A Jesús le costó pasar la batuta a sus seguidores. Algunos no le entendieron a la primera. Eso pasa, a mí me ha pasado. Cuando terminamos un proceso de discipulado, he terminado un proceso de discipulado con una persona, es difícil a veces dejar la batuta hacia esa persona porque fácilmente se le olvida y regresan a las antiguas prácticas. Hay que volver a retomar el proceso y consolidar nuevamente a la persona. A Jesús entonces le costó trasladar la gran comisión. Pedro, por ejemplo, Santiago y Juan regresaron a pescar después de haber visto a Jesús resucitado. Ahí vemos un claro ejemplo que no es fácil, pero por eso debemos de tener la persistencia que hemos hablado en temas anteriores y debemos tener la disciplina del seguimiento adecuado a nuestro discípulo. Ahora, la idea de Jesús para dejar un legado, querido hermano, que me está viendo en este momento, es de que para dejar un legado debemos nosotros primero pensar en algo práctico, como Él lo dejó instituido en su palabra. Él fue muy práctico para discipular. Él instruyó a sus discípulos. Jesús se vio ante la tarea de cambiar las vidas de personas miles de años después de Él y lo consiguió. Lo hizo sin escribir un libro, sin construir escuelas o fundar instituciones. Así que Jesús confió su misión, confió su legado en personas simples, en personas sencillas, con distintas habilidades, con diversidad de habilidades, por lo cual nosotros debemos de aprender de este ejemplo que Jesús nos dio. Depositó su legado en sus 12 discípulos y los instruyó de una manera correcta. Entonces, debemos de aprender de Jesús y practicar este ejemplo que Él nos dejó. Instrucción. Primero, la idea de Jesús es que debemos de instruir. Número 1, instruir para poder dejar un legado en medio del discipulado. Entonces, piensa en la idea de Jesús para obrar en las vidas de las personas que tú tienes ya fijadas, a las cuales tú vas a discipular. Piensa en la estrategia que vas a tomar, una estrategia fácil, una estrategia simple. Hoy hay muchas estrategias para utilizar y discipular a la gente. Jesús enseñaba constantemente, la mayoría de las veces, a través de parábolas. Más de la mitad del contenido de los evangelios presenta la enseñanza de Jesús. La parábola del sembrador nos da una idea de cómo trabajaba Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron por el significado de la parábola, lo explicó revelando verdades reveladoras escondidas en la historia de la parábola del sembrador, con ejemplos prácticos. Esto me lleva a mí que en nuestra generación, podemos utilizar cualquier medio digital que tengamos a la mano para poder llegar al corazón de nuestro objetivo o de la persona que vamos a discipular. Bueno, si nosotros le ponemos pasión al discipulado, no es un castigo en realidad, es una alegría. Como les mencionaba, lo debemos de hacer con gratitud. De gracia hemos recibido, pues de gracia tenemos que dar nuestro tiempo para discipular a las personas que lo necesitan, a las personas que están ya en la vida cristiana y necesitan crecer espiritualmente. Debemos de agregar pasión a eso y debemos de estar contentos y felices para hacer este proceso. Debemos de usar entonces hoy en día, miren, los medios digitales que existen al alcance de nuestras manos, manuales, aplicaciones móviles que podemos utilizar para poder aprender textos, llevar un estudio secuencial de la palabra de Dios. Miren, en internet pueden ustedes descargar la Biblia, estudios bíblicos, un plan de lectura bíblica. Hay muchos medios para poder discipular hoy en nuestra generación, en esta época. No hay excusas. Es el momento de poder accionar e iniciar el proceso de discipulado, que lo hemos dejado estancado como iglesia. Necesitamos discipular, necesitamos ser enseñados y enseñar. Y de hecho,
Ya iniciaremos muy pronto estudios de discipulado o estudios de liderazgo con nuestro pastor. Si quieres tu crecimiento, hay muchas maneras de poder crecer espiritualmente. Solamente tienes que decidir y accionar. Entonces la idea de Jesús, número uno, era instruir. Número dos, de la idea de Jesús para dejar un legado en medio del discipulado es discipular con demostración. ¿Cómo así con demostración? La filosofía educativa actual se apoya mucho en instrucción. Si Jesús hubiera enseñado a los discípulos nada más, nunca habría llevado a cabo su legado. Pero Jesús compartió su vida con ellos. Los discípulos de Jesús pasaron por 3 fases en su entrenamiento. No solo fue teoría, sino que también fue demostración. Eso significa práctica. Entonces, cuando nosotros vayamos a discipular, no solamente es teoría de la palabra de Dios, sino que tenemos que predicar con nuestro ejemplo y que nuestro discípulo que nos está observando debe de imitar nuestros pasos. Por tal motivo, cabe mencionar nuevamente San Juan 15:2, que leímos al inicio de este tema, que necesitamos estar en las manos de Dios para que quite las ramas que no producen fruto en nosotros y que limpie las ramas que sí dan fruto para poder aún dar más fruto. ¿Por qué? Porque nuestro discípulo está observándonos y cada día imitando nuestros pasos. Y no debemos caer en que este discípulo se frustre al ver nuestras malas actitudes. Por eso es que el verdadero discípulo se requiere tomar la cruz para poder discipular. Muy bien, entonces los discípulos de Jesús pasaron por 3 fases de su entrenamiento. Primero, ven y ve. Jesús les invitó a observarlo a él y sus prioridades. Le invitó a evaluarle y también a ellos mismos a la luz de lo que él estaba haciendo en la práctica. Mateo capítulo 16. Verso 13 al 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vayan conmigo en Mateo capítulo 16. Ahí por favor en sus Biblias y vayan anotando en su cuaderno, por favor, estas lecciones. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos acá justamente como Jesús pidió que lo evaluaran, haciéndole preguntas a sus discípulos. Ven y ve. Número 2. Los discípulos pasaron por la segunda fase de su entrenamiento. Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Jesús pidió un nivel mayor de compromiso. Los discípulos tenían que hacer algo más que observar. Tenían que asociarse con él. Tenían que sentir lo que él sentía. Nosotros como discipuladores tenemos que hacer sentir a nuestro discípulo lo que la palabra de Dios nos hace sentir, para que se apropie del compromiso y se pueda entregar a la palabra de Dios y con pasión servirle a Dios. Debemos tener esa capacidad de replicar o inspirar a nuestro discípulo de esta experiencia. Número 3. Ven a estar conmigo. Esta fase ocupó la mayor parte de los 3 años del ministerio de Jesús. Pidió el compromiso y la compañía de sus discípulos. No solamente
vamos a reunirnos para una lección de discipulado y ahí no más quedó. No, sino que los invitó justamente durante todo su ministerio a estar con él. Pidió el compromiso y la compañía de sus discípulos. Los 12 estaban presentes con él mientras enseñaba, viajaba, oraba, comía con pecadores, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ellos veían coherencia entre sus enseñanzas y sus acciones y aprendieron el cómo y el porqué de todo lo que él hizo. Interesante, no es solo teoría, sino que demostración con hechos. La idea de Jesús para dejar un legado, entonces, número 3, es generar experiencia en nuestro discípulo, en nuestra vida. Después que Jesús había modelado un buen liderazgo y enseñando verdades espirituales, no se olvidó en desarrollar a sus discípulos. La experiencia se hace con la práctica, querido hermano. No solamente la teoría, no solo leer la Biblia de pasta a pasta. La experiencia se hace con la práctica de la palabra de Dios. Jesús les puso gradualmente en posiciones de liderazgo independientemente, dándoles una experiencia valiosa a su vida espiritual. Jesús dio a sus seguidores la oportunidad de practicar lo que les había enseñado y de practicar el liderazgo. Lucas capítulo 9, verso 1, verso 2 y verso 6 en la Nueva Biblia Las Américas, leo de la siguiente manera. Impresionante este pasaje, me llenó mi corazón. Sinceramente, cada vez que leo yo la Biblia y me pongo a meditar, me pongo a indagar la palabra de Dios, encuentro verdades ocultas que llenan y me apasionan cada día más para estudiar su palabra. Vean lo que dice Lucas capítulo 9, verso 1, 2 y 6. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Interesante. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Práctica. Primero los llamó, tomaron su cruz, les enseñó y luego demostró cómo hacer las cosas en la práctica. Y luego ahora los está lanzando para que practiquen y puedan ejecutar lo aprendido. Interesante la estrategia, la idea de Jesús para dejar un legado en sus discípulos. La idea de Jesús para dejar un legado, entonces, número 4, es el análisis. Jesús evaluaba repetidamente el progreso de sus discípulos. La evaluación, veamos cómo evaluaba nuestro Señor Jesús. Interesante. A veces cuando mi pastor me evalúa y me da una palabra donde me tiene que corregir, a veces duele, pero es necesario que nos evalúen, que nos corrijan. Vean cómo Jesús evaluaba a los 70. Después del regreso de los 70, analizaron juntos, les pidió instrucciones respecto a las prioridades y celebró con ellos. Al igual que con sus discípulos, los evaluaba constantemente respecto a su carácter y su capacidad. Lucas capítulo 10, verso 17, dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Emocionados los 70, luego de haber regresado, de predicar, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Y Jesús, vean cómo les respondió. Y les dijo, seguían diciendo los 70, yo veía a Satanás caer de los cielos como un rayo. Miren, les he dado la autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño, les dijo Jesús. Sin embargo, miren lo que dijo Jesús. Sin embargo, o sea, ellos venían pero muy alto, venían pero emocionadísimos. Y esta evaluación, nuestro Señor Jesús los hizo caer en tierra, pisar tierra firme, y los bajó y les dijo, sin embargo, no se regocijen en esto,
de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Miren cómo evaluaba nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Interesante. Nosotros en el proceso de discipulado que vamos a iniciar con la persona que ya tenemos a la vista, necesitamos practicar esta idea de nuestro Señor Jesús para dejar el legado del Evangelio. Debemos de instruir, debemos de demostrar, debemos constantemente enviar y practicar lo que nosotros enseñamos. Y debemos de evaluar a nuestro discípulo constantemente y poder calibrar su madurez espiritual para poder lanzarlos al ministerio, poder lanzarlos ya para que repliquen otros discípulos. Interesante. Entonces, ya para poder ir aterrizando esta sesión de esta noche, discipular entonces es un legado. Hablamos entonces que Jesús dejó un memorial en Mateo capítulo 26. Hablamos la ley del legado. Los discípulos los discípulos solidifican su legado cuando añaden los siguientes componentes al proceso de legado. Elementos tangibles, hablamos de palabras memorables y hablamos de eventos regulares y mencionamos la cena del Señor. ¿Cómo es que Jesús dejó este ejemplo práctico para que lo recordáramos de generación en generación? Luego vimos una perspectiva general macro de cómo poder comenzar a discipular. Hablamos de 4 diferentes aspectos. Número 1, hablamos de que debemos de decidir con antelación lo que estamos dispuestos a perder para poder iniciar el proceso de discipulado, y cuando lo iniciemos, no parar, sino que finalizar. Hablamos el punto número 2, de que debemos de tomar la iniciativa de comenzar el proceso y hacerlo con gratitud. Número 3, debemos de conocer nuestras metas para cada persona de acuerdo a su capacidad. Número 4, preparar para pasar bien la batuta a nuestro discípulo. Luego, finalmente, describimos y fuimos viendo paso a paso la idea de nuestro Señor Jesús de dejar un legado. Cómo nos da Él la idea de cómo practicar esto y dejar el legado que es el Evangelio, el poder de Dios. Hablamos de 4 aspectos. 1 es la instrucción. Jesús constantemente enseñaba a sus discípulos. Número 2, demostraba con hechos. Número 3, les daba la experiencia, la práctica para que aprendieran y ejecutaran lo aprendido. Y número 4, constantemente nuestro Señor Jesús evaluaba a sus discípulos. Muy bien, con esto quiero concluir este tema del día de hoy acerca del segmento o la serie del discipulado con la siguiente conclusión. Citando al líder que me apasiona, John Maxwell, que dice: si quieres dejar un legado, debes buscar personas que lo lleven por ti. Encuentra a las personas adecuadas y usa el proceso de preparación correcto para cada una de ellas. Solo cuando tú te vuelques en otros, serán ellos capaces de volcarse también en otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Interesantes palabras de John Maxwell. Ahora bien, quiero concluir yo con ustedes en esta preciosa noche. Procuremos pues en buscar a una persona para poder discipular, replicando el legado de Jesús en esta generación y en la venidera. Nuestra motivación siempre debe ser la promesa de Dios, que Dios nos dejó en su palabra, que al final de la carrera del discipulado podamos celebrar la graduación juntamente con Él en la mesa, tomando el vino nuevo. Mateo 26, 29. Termino con este texto, citándolo de la siguiente manera. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Yo estoy apuntado para esa cena. Yo estoy apuntado para esa celebración de graduación del final del proceso de discipulado en esta tierra, porque constantemente estamos aprendiendo y debemos estar creciendo mientras estamos aquí en la tierra por medio de su palabra. Les invito y les animo que comencemos ya, en el nombre de Jesús. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre,
Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se quedó hasta el final de esta conferencia, de esta charla. Gracias porque tú le has dado a ellos el hambre y la sed de querer aprender más de tu palabra para poder crecer espiritualmente y replicarse, multiplicarse. Bendito Dios, que tanto lo necesitamos en nuestra iglesia local y en nuestro bello país Guatemala. Dios eterno, que tu palabra, Dios, haga la labor en cada corazón en esta noche. Yo bendigo a cada uno de los que se han conectado. Bendigo a mi pastor y al cuerpo de líderes y a todas las personas que se conectaron en esta preciosa noche. Padre, gracias en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. No se olviden, por favor, en conectarse este domingo a las 10:30, el próximo martes a las 7:30 de la noche y el próximo jueves a esta misma hora y por esta vía. Dios les bendiga.